¿Cómo estás, Luciano? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, un placer charlar contigo. Lo bueno es que ya conoces lo que es Chajarí y gracias a Betty Perini, que tenemos que agradecerle el contacto que nos hizo contigo para hablar un poco de salud mental, porque en el día de mañana se van a estar dando unas jornadas que se organizaron desde la Asociación de Enfermería y el Hospital Santa Rosa sobre salud mental, ¿no? Y entonces estuve viendo unos videos tuyos respecto de cómo abordar el tema de la salud mental y los episodios de crisis, que muchas veces tienen que intervenir salud y policía, y a veces no sabemos qué se tiene que hacer. Entonces me gustaría un poco que nos cuentes sobre salud mental, cómo están trabajando y cómo abordar estas situaciones. Bien, bueno, no podría generalizar en cuanto a cómo se está trabajando, porque bueno, en distintas ciudades, en Sí. distintas provincias han estado avanzando en estos años en algunos lineamientos vinculados a, bueno, una política de salud mental Ujú. recomendada y que dé cumplimiento a la ley de salud mental, y en otros casos no tanto. En términos generales, hay un déficit en cuanto a la capacidad de respuesta de cómo abordar problemas de salud mental y sobre todo de conocimiento. Por eso, un poco esto que estabas mencionando recién, que muchas veces cuando hay una situación de crisis no se sabe qué hacer, ¿no? Ujú. Son dos cosas distintas. Una es, bueno, cuáles son los recursos que deben estar disponibles para abordar situaciones de crisis Ujú. o atención en general, ¿no? Cuando se necesita de la intervención de profesionales. Y otra es, bueno, el conocimiento, que eso no solo tiene que ver con profesionales, sino justamente con la comunidad en general. Porque esto me parece que es muy importante marcar, que es un grave problema que a veces no lo enfocamos, y enfocamos en la falta de recursos o la necesidad de que los sistemas de salud tengan más psicólogos, más psiquiatras, guardias, etcétera, que por supuesto es muy importante, pero los problemas de salud mental, así como cualquier otro problema de salud, también requieren, y es muy importante, del compromiso, de los comportamientos, de las conductas y del conocimiento de la comunidad en general para lo que llamamos el autocuidado, ¿no? El Bien. autocuidado, en principio, es importante marcar que es necesario en todos los órdenes de la vida, porque en realidad sobre lo que tenemos que trabajar siempre es sobre la prevención de un problema de salud mental, y eso tiene que ver con cuestiones que cada uno de nosotros puede hacer en la vida cotidiana, Ujú. tanto para cuidar nuestra propia salud mental como la de quien tenemos al lado, sea un familiar, un amigo, una pareja o un compañero de trabajo. Ahora, dicho esto, porque me parece que es importante marcar que tenemos que tratar siempre, aunque parezca una obviedad, de tratar de evitar la situación de crisis, ¿no? Sí. Entonces, me parece importante marcarlo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en prevención, en hábitos de vida saludables. Ahora, cuando estamos en una situación de crisis, bueno, evidentemente ya la prevención no alcanza, y estamos en una situación justamente crítica que requiere ciertas intervenciones que muchas veces no se dan, como decía, por desconocimiento. Porque, por ejemplo, nos encontramos con alguien que tiene una ideación suicida, Sí. o alguien que tuvo un brote psicótico, Ujú. o alguien que tiene un ataque de pánico, ¿no? Una crisis de angustia. Y en ese momento no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que en situaciones críticas es muy probable que haya que llamar al sistema de salud, ¿no? Claro. Cuando estamos realmente en una situación en donde quienes están alrededor no les alcanzan las herramientas como para poder afrontarlo. Pero siempre pensando que algo siempre tenemos para hacer. Tratar de, bueno, según la situación, acompañar a la persona, ser empáticos en la medida en que se pueda. Por supuesto, hay situaciones en donde la persona, por la crisis misma, puede tener alguna conducta que es involuntaria, en el sentido de que no es intencional, que Ujú. también es importante marcarlo, porque si no asociamos que alguien en una situación de crisis por ahí tiene una actitud violenta y lo hace intencionalmente. No puede ser que en algunos casos, haya alguna conducta que puede poner en riesgo a la persona o a los que están al lado. Bueno, por supuesto, siempre hay que primero cuidarse, ¿no? Ujú. Pero siempre tratando de ser empáticos con las personas, de tratar de hablar, de calmar, y llamar a las fuerzas, primero llamar al sistema de salud. Bien. A partir de ahí, bueno, ahí es donde aparecen muchas veces los problemas también, ¿no? Porque, bueno, no todos los hospitales tienen guardia de salud mental, a Ujú. veces
hay desconocimiento de quienes están a cargo, digo, a veces, ¿no? De quienes están a cargo de las líneas telefónicas del sistema de emergencia y, bueno, es más fácil decir, bueno, llama a alguien para decir que alguien tuvo un infarto, digamos, la respuesta es más clara. Ahora, cuando empezamos a explicar que en realidad se trata de alguien que está descompensado, bueno, y tiene un ataque de llanto, o dice que se ha quitado la vida, o, a veces la respuesta no está, o se da mucha vuelta, pero el sistema de salud tiene la obligación de ir con una ambulancia cuando se comunica que hay alguien que se presume que está en una situación de crisis y de riesgo, debe ir inmediatamente. Y si es necesario, llamar a la fuerza de seguridad para que acompañe. La fuerza de seguridad en ese caso tiene que acompañar al sistema de salud, no es que actúa per se como si fuese otra situación en donde, bueno, hay alguien que está cometiendo un ilícito o en una conducta violenta intencionalmente, que ahí sí, bueno, es ahí la policía va a llamar al orden, ¿no? Lo detiene, lo que sea. Acá estamos hablando de alguien que tiene un problema de salud mental y necesita una atención por parte del sistema de salud. Como el sistema de salud, por la propia descompensación, puede que no sea suficiente, porque, bueno, probablemente haya que intentar reducir a la persona, ¿no? Es un término que tiene más de la seguridad, pero que a veces se entrecruza, ¿no?, con la situación de salud mental, porque, bueno, la persona está descompensada, pero supongamos está con un arma en la mano o teniendo, digamos, una agitación psicomotriz y, bueno, el personal de salud no puede solo agarrar a la persona y llevarla a la ambulancia. Bueno, ahí sí debe intervenir la policía. Esto también está garantizado por la normativa vigente. No se necesita ninguna orden de un juez previa, pero también me parece importante aclararlo, porque muchas veces ahí hay un familiar llama y dice, no, la policía, yo no puedo ir hasta que no tengo noticia del juez. Bueno, eso no es así. El Código Civil también, en su modificación hace unos años, permitió, para agilizar esa situación, para no esperar un oficio del juez, permitió que las fuerzas de seguridad, si realmente es una situación crítica, intervenga previo a una orden del juez. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que debería suceder en una situación de crisis. Tenemos que pensar siempre con una analogía con otro problema de salud. Digamos, alguien que tiene un infarto, y tenemos que entrar a la casa, ¿no? Claro. Tenemos que salvarle la vida a esa persona. Bueno, esto es lo mismo. Digamos, si realmente se presume el riesgo, y bueno, habrá que ir, por supuesto, en una escalada progresiva, ¿no?, siempre tratando de persuadir o buscar los elementos que menos perjuicio le generan a la persona. Eso se ha llegado, pero bueno, digamos, no debería haber dilaciones, y esa persona, si realmente está en riesgo, hay que llevarla a la guardia, en cualquier otra situación de emergencia de salud. Y Luciano, ¿cómo sería la post-crisis? Digo, ¿cómo debería de trabajar tanto el sistema de salud? Porque sabemos que hay una realidad, que están faltando herramientas, que faltan psicólogos, que faltan psiquiatras en las instituciones públicas, sobre todo en los hospitales, porque quizás en el privado cuesta, por ejemplo, acá en Chajarí conseguir atención. El tema es que fue por una crisis, estuvo quizás internado 2 días y posterior a eso no hay un seguimiento, o sea, se va a su casa y cada tanto vuelve por la medicación. Pero sabemos que el tema de salud mental no es tomar una pastilla, digo, es trabajar en un montón de aspectos de la vida. Bueno, vos sos psicólogo, me lo vas a saber explicar mucho más. El problema es para que esto no vuelva, o sea, intentar de que no vuelva a surgir. Tiene que haber un acompañamiento porque hay un montón de herramientas que nos están faltando, claramente. A la familia también. A la familia también, sí. Sí, soy Marco, de lo que dijiste, 2 puntos críticos. Uno es, dentro del sistema de salud mental, la importancia de lo que llamamos el antes y el después, ¿no? Realmente sería increíble pensar que frente a patologías cardiológicas, un sistema de salud lo único que tenga fuerte es una atención en guardia para cuando alguien tiene un infarto, pero que no haya lo que en general hay, más, menos, pero que turnos para un cardiólogo en consultorios externos de un hospital, atención por parte de los médicos generalistas de los centros de salud respecto a los problemas más prevalentes cardiológicos en la comunidad, que, digamos, médicos generalistas atienden a personas con problemas cardiológicos sin necesidad de que vayan al cardiólogo muchas veces. Si no hubiera actividades de prevención como
cuestiones que tienen que ver con caminatas, recomendaciones respecto a hábitos de vida saludables para justamente prevenir enfermedades cardiológicas. Si no hubiese tanta comunicación hacia la comunidad respecto a de qué manera podemos cuidar nuestro corazón, todo lo que ya sabemos que sucede. Sería realmente increíble pensar que solo un sistema de salud se encargaría de atender en la guardia un infarto. Lo mismo tenemos que hacer en salud mental. Es decir, tenemos que trabajar para que haya todo eso que acabo de decir, para el otro ejemplo, en salud mental. Y para eso hay que despsicologizar, esto puede ser un término que parece raro y además a mí es raro decir soy psicólogo, digo, pero tenemos que entender que la atención de problemas de salud mental por parte del sistema de salud no puede quedar solo en manos de psicólogos y psiquiatras. Claro. Porque nunca van a pensar. Entonces hay que capacitar, tanto de la formación de grado, pero también de atención, digamos, de capacitación en servicio, digamos, cuando los profesionales están trabajando, para detectar problemas de salud mental, para atender problemas de salud mental, por lo menos en una primera escucha, y en distintos tipos de intervenciones que no son solo las tradicionales, que es psicoterapia, psicofarmacología, es decir, esto que decías vos, ¿no? Atender un problema de salud mental, acompañar a alguien que tiene un problema de salud mental en un tratamiento, es mucho más amplio. Tiene que ver con el personal de enfermería, si hablamos del sistema público, el personal de enfermería del centro de salud, trabajador social, agente sanitario, el médico. El médico de familia puede, teniendo capacitación, está aprobado, también no solo que lo permite, sino que lo promueve la Organización Mundial de la Salud, que atienda los problemas de salud mental, incluyendo la medicación. Por supuesto que en algunos casos, y en algunos casos más complejos, como en cualquier otro problema, ahí debe ser derivado de especialista. Pero la mayoría de los problemas de salud mental hoy tienen que ver con depresión, con ansiedad, con consumos problemáticos, con otros trastornos del estado de ánimo, trastornos lo que llaman trastornos de personalidad, y muchos de ellos puede intervenir un médico generalista. Como esto muchas veces no pasa, bueno, con lo que nos encontramos, pensemos de vuelta en el ejemplo del problema cardiológico. Alguien que empieza a tener cierta sintomatología, que esa sintomatología no es lo suficientemente definida, porque alguien por ahí no tiene los conocimientos y empieza a tener algún dolor o lo que sea, o en caso de salud mental algún tipo de malestar, que bueno no lo logra divisar con claridad, no logra encontrar, bueno, a ver por dónde viene este problema, y por lo tanto no puede tener estrategias para tratar de afrontarlo, no consulta, o si consulta se encuentra con que alguien en el centro de salud le dice, no, para eso tenés que ir a pedir un turno con el psicólogo en el hospital, y en el hospital no hay turnos, y entonces lo que sucede es que hay personas que pasan una parte de su vida padeciendo, un padecimiento que muchas veces se va incrementando, y bueno, después justamente nos encontramos con las situaciones de crisis. Así que yo creo que hay que, salud mental comunitaria es eso, poder llegar a entender que todos los profesionales de salud, y no solo los profesionales de salud, sino en otros ámbitos en donde las personas transcurren su vida cotidiana, digo, docentes en las escuelas, en las universidades, en el ámbito del trabajo, en el deporte, tienen que tener ciertas herramientas como para acompañar a personas que tienen algún padecimiento. Y también esto de el pedir un turno con el psicólogo, porque todavía estamos en una situación de que hablar de pedir un psicólogo es como que dijeses estás loco, y no pasa por ese lado. Digo, yo soy pro psicólogo, digo, la verdad que es un acompañamiento, no es algo que te va a solucionar la vida, sino es un momento de descarga, de contar tus problemas. Siempre lo digo, hice terapia muchos años, y siempre digo, es tu momento de reflexión, porque hablas con la otra persona, pero hablas con vos misma, te escuchás desde otra perspectiva. Pero hay que también desmitificar toda esta situación de que el que va al psicólogo no está loco, sino de que necesita canalizar algunas cuestiones, y el otro que acompañe, ¿no? Así es. Por eso hay que seguir trabajando en esto que tiene que ver con el estigma, ¿no? Con educarnos, eso desde la temprana infancia, ¿no? Respecto a que, digamos, nuestra salud es no solo el cuerpo, sino el cuerpo y nuestra mente, y que en ambos casos tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarnos, y que cualquier tipo de malestar que sintamos tanto en el cuerpo como en las emociones, bueno, no tiene que ver con una
responsabilidad en términos de culpas, ¿no? Como si alguien estuviera haciendo algo a propósito o algo que sea avergonzante. A que realmente, volviendo a las analogías, digo, me parece importante marcarlo en relación al cuerpo, que así como podemos decir que nos duele algo en el cuerpo, sin que nos dé vergüenza, también podemos decir que estamos tristes, que estamos ansiosos, que estamos no pudiendo resolver un comportamiento que nos está haciendo mal, nos está haciendo daño, y que eso nos hace sufrir, digamos. Poder hablar es pasar la primera barrera, que muchas veces es una barrera invisible que nos impide pedir ayuda, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser parte de las políticas públicas de salud mental y de manera intersectorial, ¿no? Que involucren a todos. Luciano, bueno, vos fuiste director nacional de salud mental, y te pregunto, ¿en algún momento se planteó algún registro? Viste, en esto está todo el tiempo el tema de la auditoría y demás, digo, pero me parece que un registro de salud mental, sobre todo, nosotros tenemos muchos casos acá, bueno, vos has estado en Chajarí de suicidios o de intentos, y muchas veces estamos hablando de números, como si fuese un número y no estamos hablando de personas, ¿se entiende? Entonces, desde ese lado, el tener un registro y que si una persona llegase a llegar a la guardia por cualquier cosa, tener un registro de qué es lo que ha sucedido previamente, porque serían diferentes los protocolos a actuar y poder acompañar, porque si tenés una persona que es reincidente en algunas situaciones, poder, digo, ya abrir un abanico y pedir que haya atención urgente, ¿no? Sí, es también uno de los problemas que tenemos en general, que es el de la déficit en cuanto a las historias clínicas. Digamos, es necesario ya que todos los sistemas de salud tengan, tanto públicos como privados. En general se avanzó más en esto en el privado que en el público por una cuestión de inversión, en lo que es las historias clínicas electrónicas, y en particular en salud mental, que la carga, el registro en salud mental es muy importante. Pero siempre, digamos, salud mental ha quedado ahí medio como relegado en esto, ¿no? Como si no fuese tan importante, como un poco lo que decíamos anteriormente en relación a la continuidad de cuidados que vos mencionabas, pero respecto a una herramienta en particular que es clave para la continuidad de cuidados. Como históricamente en salud mental ha sido la atención más esporádica o de atención de la demanda coyuntural, entonces alguien viene a pedir un turno y se ve si se le da o no, y bueno, queda ahí, y después está la guardia. También se ha subestimado la importancia de tener una información, digamos, longitudinal en el tiempo de esa persona, ¿no? Eso es lo que hablamos de la continuidad de cuidado. Claro. Entonces, llega alguien a la guardia y es muy importante saber qué tipos de tratamiento tuvo, si estaba tomando medicación, ¿no? Quién lo vio, quién no lo vio, poder hablar con los familiares. Bueno, es una serie de aspectos fundamentales para un tratamiento cuidadoso, y que realmente ahí hacemos agua, ¿no? En su momento en Nación se empezó a trabajar con la gestión de Rubinstein. Después, en el siguiente gobierno se continuó en la estrategia de una red de salud digital, ¿no? De interoperabilidad entre las historias clínicas electrónicas y bueno, la inclusión ahí del componente de salud mental. Pasa que bueno, esto es a nivel nacional, después hay que ver esto cómo repercute en cada provincia. Seguro que eso va a ir lento, pero es fundamental. De la mano también de la información epidemiológica, no solo del caso a caso, sino de, bueno, prevalencias, es muy importante, y ahí también hay un déficit. Digo, de medir, de saber cuántas personas tienen síntomas vinculados a tal o cual problema de salud, cuántas personas van a una guardia. Nosotros en su momento hicimos el censo en personas internadas en hospitales psicótricos. Bueno, fue lo que se priorizó en ese momento para cumplir con la ley, pero bueno, eso mismo debería que hacerlo con, bueno, cuántos psicólogos hay en los centros de salud, cuántos faltan, cuántos debería haber, digamos. La información, los datos son muy importantes, y Argentina en eso tiene un déficit. Sí, y aparte, viendo, me parece que hay cuestiones que son fundamentales, la crisis que tuvimos post pandemia, ¿no? Y la crisis que estamos teniendo hoy, viviendo los argentinos, tenemos mucha violencia, está todo como gris en algunos aspectos, hay gente que está muy mal, y esto va generando situaciones que son complejas en el día a día y en el accionar. Entonces, no podemos hacer
la vista al costado de lo que nos está pasando. Y es necesario que haya realmente, digo, un equipo de salud mental que acompañe y una institución que acompañe o varias instituciones. Yo recuerdo, bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, mucha gente se va a los centros psicológicos que pagás un bono muy bajo, ¿sí? Tenés psicólogos que están trabajando, la verdad que es una iniciativa que es muy buena, pero acá quizás en Chajarí no tenemos esa suerte, digo, quizás sucede en las grandes ciudades, pero no tenemos como centros psicológicos que puedan acompañar y la verdad que la demanda es enorme. Sí, por eso decía al principio que era importante marcar todo lo otro que es muy importante, que tiene que ver con trabajar en la comunidad, con capacitar a todos los profesionales, pero bueno, cuando una persona necesita un tratamiento psicológico, bueno, ahí sí me vuelvo a marcar la importancia de los psicólogos, es fundamental y ahí también hay un déficit, ¿no? Sí. En cantidad de psicólogos en el sistema público, sea a través de un centro de salud mental, ambulatorio, o en los centros de atención primaria, o en los servicios de salud mental de los hospitales. Pero también es necesario que los psicólogos también agudicemos las estrategias para atender a la comunidad cuando hay tanta demanda. Me refiero a que, bueno, no alcanza con hacer psicoterapia individual, hay que pensar en dispositivos grupales, grupos terapéuticos, grupos de reflexión, talleres, otro tipo de intervenciones, porque si no nunca vamos a dar abasto. Pero bueno, también tiene que haber más inversión y contratación de más profesionales. Seguro, sí, del Estado. Sí, el Estado sea municipal, provincial, nacional, el que sea, pero tiene que haber un Estado presente y sobre todo teniendo estas alarmas de que cada día hay más casos. Sabemos que hay mucha gente que va llegando al hospital en situaciones muchas veces de crisis, otras veces no tanto, y claro, es esto que vos decís, digo, hay situaciones que se terminan minimizando y qué es lo que, o sea, cuál es la conjunción de emociones que se va llevando esa persona que minimizan su estado. Así es, sí. Pero bueno, de vuelta, un poco lo dijiste vos, ¿no? Para eso tiene que estar el Estado presente, no solo para garantizar en el sistema público, sino también el Estado presente para traccionar a que el subsector de la seguridad social y del privado también tenga las respuestas que tiene que tener en materia de salud mental, que ahí también hay un déficit importante. Bien, Luciano, bueno, acá nos dicen que hay déficit en personal psicológico en el sector público, también a nivel local hay mucha falta de turnos y en lo privado también, a veces tenés listas de esperas muy grandes. Acá mi compañera hasta hace 2 meses esperando de que en el sector público todavía en lista de espera y en la parte privada me pasó con mis niñas puntualmente. Luciano, buen día, perdón, Luciana Rojas de este lado. Buen día. También me pasó de ir, de buscar y no encontrar para adolescentes, me pasó de buscar y no encontrar para niños, de no tener turnos, de pasar meses esperando o buscando psicólogos, y creo que va de la mano de esto de la falta de organización también. Sí, en el ámbito privado también, por eso decía, me parece que forma parte del problema, y también en lo que tiene que ver con la seguridad social, con las obras sociales, el Estado tiene no solo que podría hacerlo, sino tiene la obligación de regular para resolver este problema. Muchas veces alguien que tiene una obra social por su trabajo en algunos casos está en peores condiciones que si no la tuviera, porque el sistema público no le atiende porque tiene obra social, pero en la obra social hay muy pocos psicólogos. También hay que preguntarse por qué, muchas veces porque las obras sociales pagan poco y tarde. Entonces, bueno, no consiguen, la persona afiliada no consigue el turno, o la obra social le cobra un bono que tampoco la persona la puede pagar, o un coseguro, y eso también es un problema. Digo, me parece que hay que pensarlo en un más allá de la cuestión de lo público, aunque por supuesto es un problema que más perjudica a los que menos tienen, a los que solo tienen atención en el ámbito público, o a los trabajadores y trabajadoras que están en una situación, digamos, también de inferioridad de condiciones, de dificultades económicas. Está claro que hoy una buena parte de las personas que están bajo la línea de la pobreza son trabajadores. Eso también es una triste realidad. Entonces, muchas veces pagar un bono, por más que ese bono con esa obra social sea bastante menos que lo que cobra un profesional en privado,
la consulta. Bueno, en muchos casos, cuando además es una consulta que es, bueno, son cuatro sesiones al mes, bueno, muchas veces no lo puede pagar y bueno, esto también hay que contemplarlo. Priorizamos quizás un kilo de carne que pagar la sesión al psicólogo, claramente, pero bueno, es un tema de cómo se está dando la economía, lamentable, o sea, qué fea comparación, ¿no? Pero lamentablemente las familias a veces piensan en pago la luz o compro la carne o voy al psicólogo. Entonces sí, hay una gran deficiencia. Luciano, te tengo que despedir, pero la verdad agradezco muchísimo tu tiempo y espero que podamos charlar en otro momento en la radio y seguir hablando de esto. Me parece que hay que reforzar, que hay que revisar un montón de situaciones y que como sociedad, nosotros como comunidad, como comunicadores, tenemos que acompañar e incentivar de que se vea lo que es salud mental y que se trabaje. Bueno, gracias a ustedes. Me parece que si bien es muy importante marcar lo último que dijimos, también podemos decir, y es importante decir, que cada uno de nosotros tiene mucho para hacer respecto a cuidar nuestra propia salud mental, a cuidar la salud mental de quien tenemos al lado, y eso es muy importante. Ahora, de todos modos, el Estado es el responsable de cuidar también nuestra salud mental y darnos la atención que debe tener, así que ahí me parece que también un deber ciudadano es exigir las respuestas que el Estado tiene que dar, exigir el cumplimiento de la ley de salud mental, la no modificación de la ley de salud mental porque sería un retroceso, saber de qué se trata, informarnos, así que bueno, creo que hay mucho para hacer y que es muy importante porque no hay dudas que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad, que recién ahora se está empezando a visibilizar y que es necesario tomar cartas en el asunto. Así que bueno, gracias a ustedes por tratar el tema y hasta cualquier momento. A disposición. Gracias, Luciano. Muchas Adiós, gracias. 9:16 de la mañana, estábamos hablando con Luciano Grasso.